Que ya, Sí, ya se me puedo, escucha, ok, ¿verdad? listo. Sí, sí, sí. Un Sí, momentito. un poquito entrecortado, pero sí. Listo. Entonces ya Eh, comenzaré. disculpe, hemos tenido problemas de... Hemos tenido problemas de... Ya, en un momento vamos a iniciar. Se te escucha un poco Gino, recortado. no te olvides de la transmisión, por favor, por Facebook. Ya, a ver, iniciar. Muchas gracias por la espera. Eh, el primer Sí. Hola, ¿qué tal? Ah, no sé si a los demás también se les escucha entrecortado el, el moderador. ¿Me escuchan bien a mí? Te escucha bien. Era un tema de conexión de Jack Ah, que ah, ya lo está solucionando. listo, listo, listo. Perfecto. Bueno, entonces procederé a presentar. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban Agudelo Ortiz, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Em, soy estudiante perteneciente al grupo de astrofísica solar del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, OAN. Y el día de hoy pues les voy a presentar mi proyecto, que es sobre la implementación de redes neuronales convolucionales para la generación de parámetros de Stokes y parámetros atmosféricos en el contexto solar. Este es un proyecto realizado en compañía del estudiante de maestría Germán Nicolás Morales y el profesor Santiago Vargas, ambos de la Universidad Nacional de Colombia, junto con el investigador Sergei Sheljak de la Universidad Docking de Australia. ¿Listo? Bueno, les voy a hablar sobre, en esta charla, acerca de la relación entre el Sol y la magnetoaerodinámica, una pequeña introducción a los parámetros de Stokes, un breve acercamiento a las redes neuronales utilizadas en este proyecto, em, qué resultados se han obtenido hasta el momento y los próximos pasos a realizar en el proyecto. Bueno, primero tenemos que el Sol, la capa convectiva, en la zona convectiva, es un fluido convectivo con carga, específicamente plasma, en estado de plasma, en constante movimiento a altas temperaturas, radiante, razón por la cual es necesario tener ecuaciones que describan a este fluido por hidrodinámica, por transferencia de energía, por movimientos de cargas y por continuidad, conservación de la masa también. Luego, todas estas ecuaciones están contenidas en una teoría que es la teoría de la magnetohidrodinámica, con sus ecuaciones que son la ecuación de continuidad, la ecuación de movimiento, la ecuación de energía, la ecuación de inducción y 13 ecuaciones de cierre que determinan de obtener todos los parámetros necesarios físicos para describir el sistema. Estas ecuaciones y toda su descripción se puede encontrar en el paper de Vogler y compañía de 2004. ¿Qué podemos obtener de estas ecuaciones de la magnetodinámica? Podemos obtener el vector de estado de este fluido, de este plasma. Este vector de estado incluye el campo magnético, las tres componentes de campo magnético que se generan por el movimiento de cargas del plasma, el campo de velocidades del fluido, las tres componentes también, la densidad y la temperatura. Listo. Ahora,
Tenemos los parámetros de Stokes. Ya mencionamos que el plasma en la zona convectiva del Sol es un fluido radiante. Es por esto que entonces tenemos que, lo que medimos del Sol es directamente la luz que se emite a través de, por transferencia radiativa, a través del plasma y llega a la Tierra, a nuestros instrumentos, o a los instrumentos que estén cerca al Sol, si hay alguno, como algunas misiones que están orbitando el Sol. En este caso tenemos que esta intensidad que se mide por estos instrumentos estaría compuesta por 4 parámetros que describirían la polarización de la luz que está llegando. Es decir, no solo medimos la energía total, sino podemos separarla en contribuciones de energía por polarización de la luz. Estas contribuciones están dadas como se muestra en la ecuación en pantalla, obtenida del libro de Introduction to Spectropolarimetry del Toro, que es donde nos muestra que la intensidad medida está compuesta por 4 parámetros que son I, Q, U y B, siendo I la intensidad cruda medida, Q y U son los parámetros que describen la polarización lineal de la luz medida, y B el parámetro que mide la polarización circular. Estos parámetros pueden ser medidos, o sea, pueden ser obtenidos mediante una modulación de los ángulos θ y delta, que corresponden a ángulos de polarización lineal, el θ, y ángulos de retardamiento de fase, el delta. Entonces, mediante un juego de polarizadores y retardadores de fase se pueden medir estas contribuciones. Estas contribuciones, bueno, estos juegos de polarizadores y retardadores de fase están como se muestran en la figura de abajo, obtenida de Berry y compañía de 1977, del artículo de ellos, en el que muestran cómo se tiene, por ejemplo, primero un retardador de fase donde el ángulo beta que se ve en la imagen corresponde al delta de la ecuación que tenemos arriba, y el ángulo alfa corresponde a la ecuación, al ángulo zeta de la ecuación de arriba. Como pueden ver, correspondiendo al retardation plate, que es el retardador de fase, y el polarizer, que es el polarizador lineal. Aquí esta es una versión simplificada, la que muestra en esta imagen. Las pilas y todo de estos retardadores y polarizadores y todos estos elementos para medir polarización son bastante más complicadas, pero pues la idea general es la que se muestra en la imagen de acá. ¿Y por qué es importante medir los parámetros de Stokes? Porque es gracias a ellos que podemos medir cantidades como la magnitud de campo magnético, debido a que el campo magnético es el que polariza la luz saliente del Sol. Y dependiendo de cómo se polarice, se sabrá la actividad magnética en ciertas zonas del Sol, ya que el Sol está regido principalmente por lo que causa su campo magnético. Es lo que se generan, por lo que se generan flares, o pues se asume que se generan, por lo que se generan los flares o otro tipo de actividades en el Sol. Estos parámetros son como se ven aquí en pantalla, el parámetro I, el parámetro Q, el parámetro U y el parámetro B, todos normalizados respecto a la intensidad total medida. La línea continua es un fit respecto a los parámetros medidos, que son los puntos que se ven en pantalla. Como pueden ver, uno no mide un continuo de los parámetros, sino mide dependiendo de la resolución que tenga el polarizador, la pila polarizadora que mide la influencia de estos parámetros. ¿Listo? Posteriormente, entonces, hablaré ahora de las redes neuronales utilizadas en este proyecto. Específicamente, se utilizaron redes neuronales convolucionales, que son redes que se especializan en extraer los detalles de un input que se le ingrese, ya sea unidimensional, dos-dimensional o tres-dimensional, dependiendo de lo que quiera hacerse en el proyecto. La imagen que muestro de una red bidimensional, una red convolucional 2D, que identifica números. Entonces te da una distribución de probabilidad de que el número esté entre 0 y 9. En este caso, pues el input es un número 2 que podemos reconocer nosotros como humanos, pero la idea es que también lo pueda reconocer la red convolucional. En nuestro proyecto se utiliza una red convolucional 1D para poder analizar los parámetros de los que yo les voy a hablar ahorita,
como si fueran series de tiempo o señales unidimensionales. Listo. ¿Qué resultados entonces se obtenieron? Bueno, en este proyecto se utilizaron datos provenientes del código Muram, brindados por el investigador Seri Shaliak, siendo este código uno de los más famosos para simular las ecuaciones de la MHD, la magnitud hidrodinámica, y se utilizó para simular el sol calmo. Es decir, solo esta zona granular que no se tiene ni manchas, ni umbra, ni penumbra, nada correspondiente a a comportamientos de campos magnéticos muy específicos, sino solo granulación. ¿Qué se obtuvo entonces? Del código Muram se pueden obtener la información del vector de estado y la información de los parámetros de Stokes. Entonces, en un primer acercamiento lo que hicimos fue entrenar una red neuronal unidimensional. Píxel a píxel se entrenó con todos los datos del dominio del entrenamiento en una columnita de un píxel. eh, con los parámetros atmosféricos, es decir, pero específicamente campo magnético en la línea de visión y velocidad en la línea de visión, y temperatura y densidad, eso sí, igual. Y se entrenaron con estos parámetros que normalmente son los que se pueden medir. eh, bueno, digo, que los de campo magnético y velocidad son los que se pueden medir comúnmente, entonces por eso se entrenó con estos parámetros a la red neuronal y se obtuvieron los parámetros de Stokes. Se alimentó con la salida, con los parámetros de Stokes y se vio a ver si podía esta red neuronal replicar el comportamiento de estos parámetros de Stokes respecto a los que ya se habían obtenido con la simulación. Esto se realizó entonces en una zona granular, por eso se muestra ahí el in maximum, que es en un máximo de intensidad, y se obtuvo que los parámetros, aunque las magnitudes varían para la intensidad, el parámetro I varía menor que para los parámetros Q, U y V. Lo importante realmente es ver cómo la red neuronal puede asimilar el comportamiento general de estos parámetros más allá de la magnitud. La magnitud probablemente corresponde a un undertraining, falta de entrenamiento de la red neuronal. Pero se ve que respecto a las 10 épocas a las que fue entrenada la red neuronal, se obtuvo un comportamiento similar, o sea, pudo obtener la idea de los dos picos de absorción en el parámetro I. En el parámetro B se ven los picos y valles, los conjuntos de picos y valles también en la curva naranja, si ven de cerca. Eh, a pesar de que tengan distintas magnitudes. Entonces, si se entrena con más información y con más épocas la red neuronal, probablemente pueda describir con mejor manera la magnitud, ya teniendo una idea del comportamiento del sistema. O sea, es un buen resultado con el cual se podría utilizar redes neuronales más a fondo para obtener estos parámetros a partir de simulaciones. Posteriormente, lo que se hizo fue ahora alimentar la red neuronal con los parámetros de Stokes y obtener, en este caso, las magnitudes físicas, o sea, el caso inverso. Se hizo esto en dos zonas, en la zona granular y en la zona intergranular, porque son zonas que se comportan de manera diferente. En la zona granular podemos ver que el comportamiento promedio que describe para pocas épocas, que fueron 10 épocas de entrenamiento, eh, es, es muy similar. Se podría hacer más entrenamiento. La mejor descripción está dada para la densidad y para la temperatura. El campo magnético y la velocidad, pues, a pesar de que difieren en varios puntos, el comportamiento promedio es muy similar. Es un resultado bastante interesante, con el cual pues se pueden dar más información, más épocas e incluso incluir más información física en la red neuronal a partir de su función de pérdida. Haciendo estos tweaks, estos arreglos, tal vez se podrían obtener mejores resultados. En el caso de la zona intergranular, se obtienen en promedio peores resultados que la zona granular, pero esto puede ser debido como pueden ver en la gráfica en pantalla, debido a que hay menos zonas intergranulares que granulares en las simulaciones. Entonces, al entrenar con toda la cantidad de datos de las simulaciones, sin tener en cuenta que hay esta diferencia de cantidad de datos entre intergranular y granular, puede hacer un undertraining en la zona intergranular del Sol a las zonas granulares del Sol, bueno, del fluido convectivo, ¿no? De la simulación.
Entonces es importante hacer un equilibrio entre estas dos zonas para que no haya un undertraining como que se presenta en pantalla. ¿Listo? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, principalmente cambiar la influencia de entrenamiento entre las zonas glandulares e intergranulares para que la red neuronal sea capaz de describir ambos comportamientos con con un buen acercamiento, con un buen error en ambos casos, no solo para uno ni para el otro. Separar por líneas de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Como vieron el parámetro I, pues tiene dos líneas de absorción. Es ver si obtenemos la misma capacidad de predicción de la red neuronal, si solo obtenemos una de las líneas de absorción en vez de las dos y ver qué sucede con esto. En el caso de que no tengamos tanta resolución en un caso de la vida real, que tengamos tantas líneas de absorción para medir. Y en caso, bajar la resolución espectral, porque pues como vieron, cuando uno mide, se obtienen puntos de los valores de los parámetros de Stokes y no una línea continua. Entonces es ver qué tanto se puede reducir la resolución espectral, tal que se pueda seguir obteniendo una buena predicción, una buena obtención de los datos correspondientes de los parámetros atmosféricos, si queremos hacerlo con los parámetros atmosféricos, para ver la aplicabilidad de esta red neuronal. Asimismo, se quiere aplicar posteriormente algo que se llama UNet para evolución temporal, que ya es otro tipo de red neuronal convolucional y es para ver si podemos simular este fluido convectivo sin necesidad de realizar la simulación, sino simplemente alimentando esta red neuronal para que con pasos retroalimentativos se pueda decir ella misma qué va a suceder en el siguiente paso de la simulación de motores en ingeniería, pero no se ha hecho en el contexto solar. Entonces sería probar la capacidad de que esto suceda y ver si los resultados que se obtienen son físicamente posibles. Y finalmente se quiere evaluar el campo magnético y divergencia obtenidos por la red, ya que estos pueden dar información, como les dije previamente, a la red neuronal física que se puede agregar en el caso de la función de pérdida en un tipo de red neuronal que se llama PINs, que son redes neuronales físicamente alimentadas, que hacen que la red neuronal no solo converja estadísticamente, sino también físicamente. Entonces, es algo que se quiere agregar para que la red neuronal tenga resultados más acordes con la física, más allá de solo matemáticamente correctos. Listo, eso sería todo. Estos son los correos de los que participaron en el proyecto. Eh, Muchas gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. Mm, ¿cómo me dice? ¿Se me sigue escuchando? Ya. Eh, Listo. a ver, muchas gracias, Juan Agudelo, por tu presentación. Te agradecemos mucho por haber hecho esta interesante ponencia. Cualquier cosa, de repente podrías dejar tu correo en el chat. Sí, Generalmente hay chicos que quieren contactarse con los expositores y pues sería muy buena ocasión. voy a dejar mis dos correos por si acaso. Ya, excelente. Muchas gracias. Listo. Ya, Con muchas gusto. gracias Muchas por la gracias a ustedes. ponencia. Gracias. Ya, ahora siguiendo el programa, tenemos a Juan Andrés Milán Calderón. ¿Se encuentra en la sala? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Podrías ir presentando tus diapositivas, por favor? Sí, no hay problema. ¿Me permites compartir? No me deja compartir. Claro. Gino, por favor, ¿podrías habilitar? Mm, mm.
Gino, Mm, a ver, un momentito, por favor. el compañero Juan que presentó hace un momento, que todavía está, ¿no? Sí, ahí se encuentra. Compañero Juan, una consulta, Claro. mientras que todavía Hola. me autorizan. Compañero Juan, una consulta. ¿Cómo sabes cuando tu IA ya está bien entrenada? Te digo porque a mí me están pidiendo también que trabaje con una IA para que analice parte de mi trabajo después. Ujú. Pero ¿cómo sé que realmente esa IA está bien entrenada? Tendrías que analizar la función de pérdida para saber, pues, el mínimo al que llega, Ujú, también comparándolo con la información tienes los datos con los que entrenas y los datos de testeo y también los datos de validación. O sea, esos aún no los he entendido bien cómo funciona, pero es importante tener datos de validación y datos de testeo y evaluar ese test en los datos pues, de testeo para saber si qué tan bajo es el error respecto discul- a los datos que tienes originales, ¿sí? claro, O sea, a los de disculpando. que O ya sea, sabes cuál es el resultado. claro, exacto, eso te iba a decir. O sea, esos datos de texto que tú ya sabes son pocos, imagino. O Sí, sea, ya está. son menos que los de entrenamiento. Claro, son. Usualmente hacen una relación tres cuartos, un cuarto de los datos totales que tienes. Claro, claro, claro. Y ahí ya. Pero esos dos, tres casos te permiten decir que tu IA ya está validando, o sea, sí o sí, porque podría ser casos muy especiales de repente. No sé, por eso te digo. Sí, o sea, es que hay que tener en cuenta también que cu- hay que hacer algo en las redes neuronales que es bueno, que es hacer un dropout para que no queden demasiado entrenados para un lado y para otros casos quede mal entrenado, que es lo que se llama overfitting. Ujú. Entonces tienes que hacer ese dropout y también hay que tener en cuenta que, bueno, la IA llega a un mínimo, que es hasta donde llega la función de pérdida. Tú ves que si la función de pérdida no sigue bajando, pues hasta ahí pudo llegar la IA. ¿Qué tan bien entrenada que eso? Bueno, tienes que probarlo con los datos de testeo y ya con eso ves tú hasta dónde se puede aplicar. O sea, porque quedó entrenada, sí, pero ¿qué tan bien? Y por Exacto. eso es también algo interesante que se hace con una comparación que ha hecho un compañero, está trabajando con redes neuronales físicamente alimentadas, que son PINs, las puedes buscar en internet así, PIN, y hay todo un repositorio y una documentación al respecto que muestran que las pins pueden reemplazar simulaciones, o sea, en vez de hacer métodos numéricos, haces pins, pero las pins tienen menos precisión que las simulaciones. Con las pins puedes llegar hasta como 10 a la menos 7 en error, mientras que con las simulaciones puedes llegar como hasta 10 a la menos 15, bueno, algo así entendía que me decía mi compañero. Entonces, como tú evalúas hasta dónde puede, si tu red neuronal sirve para lo que quieres, si hay algo mejor, si hay simulaciones que son mejores o si necesitas hacer rapidez, es dependiendo del caso que tengas y evalúas qué tan bueno es el resultado que tienes. No, Pero genial, pues genial. el resultado no va a ser perfecto, o sea, las redes neuronales tienen su límite en Ujú. cuanto a lo invisible que tienen dentro, que son como entrenan sus pesos. Claro, claro, sí te entiendo, sí te entiendo. Oye, gracias, gracias. Ujú. Me das una buena idea para seguir ahí avanzando, porque tengo que, después de que termine de hacer esto, tengo que seguir analizando data y me han pedido que lo analice justo con una IA. Bien, te Listo, agradezco, listo, te listo. agradezco. Un saludo. Un saludo. Y Ya, muy bien. Ahora sí vamos a presentar a la siguiente ponencia que está a cargo de Juan Andrés Milán Calderón, cuyo título es Simulación computacional para comprobar la morfología de fusión en galaxias. Adelante, Juan Andrés. ya, bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Millán, vengo de la Universidad Nacional del Callao, la UNAC, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Escuela de Física. Este trabajo viene a partir del proyecto de tesis que estoy presentando para la universidad y de por sí
más o menos planteado es una intro, más o menos que es una galaxia, lo que viene a ser cómo se fusionan, que es NEMO, que es el programa que yo estoy usando, pero estoy usando varios más, pero NEMO es el principal, precisamente porque tengo contacto con el autor, que gracias a, ahorita voy a contar más o menos cómo fue ese detalle, y qué buscamos encontrar, y mis resultados, uno de los primeros que está comprobado que sí o sí tenemos seguro que sí se da. El resto de ahí para adelante, hay 4 resultados más que todavía estamos discutiendo si lo que nos ha salido va o no va, por eso que todavía no lo presento. Hay que agradecer, pues en este caso, muy repito, al profesor Carlos Reyes, que es el profesor que me dictó la rama de astronomía en la Universidad de Callao y que luego me recomienda con la doctora Duila de la Universidad Católica de América. Y ella, cuando estaba diciéndole para realizar mi tesis, muy amablemente me dijo, hay que buscar un software que pueda representar galaxias. Encontramos un repositorio de GitHub de Nemo y cuando buscamos al autor nos dimos cuenta que era el doctor Peter Tomberg y el doctor, los 2 doctores siempre entran cada lunes en las mañanas a asesorarme y a decirme, mira, modifica un poquito la gráfica por acá, cambia los valores por aquí, siempre me van brindando recomendaciones, así que gracias a este trío se puede decir que tengo mi tesis avanzándola, así que siempre mi gratitud. Todo comienza porque la doctora Duila realiza durante la pandemia un proyecto que se llama DIN. Ese proyecto lo que busca es con 5 astrofotógrafos realizar tomas de alta exposición con la misma cantidad de resoluciones y ciertas configuraciones específicas. Este es su primer team, como los que ellos han trabajado, a tomarle fotografías a estrellas, a galaxias. El detalle fue que cuando le toman la primera fotografía a muchas galaxias, la que le llama más la atención es Alpha Centaurus A, la 5128. ¿Por qué? Porque las conchas de fotones, que es el nombre con la que la doctora lo tiene reconocido, conchas, o cuando en la traducción algunas veces sale como caparazones, pero la doctora le dice conchas porque en Brasil le suena bien así, eh, es de un tamaño mayor que el que representa Hubble. Entonces necesitaba un modelo computacional que pueda comprobar la dimensión de esas conchas y por qué eran mayores que la que las imágenes de Hubble tenían. Simplemente porque Hubble tenía un tiempo de exposición aproximadamente de 10 horas, un poquito más en minutos, no me acuerdo más, pero 10 horas por medio. Pero en este caso, el tiempo combinado de todos los astrofotógrafos era de 41.21, entonces 25. Entonces, dentro de esto, el tamaño se hace mayor de esta formación de conchas, pero la pregunta es si realmente representaba algo real. Entonces, ahí es donde viene el interés de que mi tesis era formar un modelo computacional que pueda representar estas galaxias, esta fusión de galaxias, ¿no? Porque precisamente esto se trata de una fusión de galaxias. De por sí hay que entender que hablamos cuando una galaxia, cuando es un cúmulo de por sí de gas, polvo y un millón de partículas, millones de partículas, que están dentro de un sistema, en este caso sistema solar, que es donde nosotros estamos, pero donde nosotros estamos es en una parte de una galaxia, en uno de los brazos, mirando hacia el centro, se podría decir. Este centro, si uno lo analiza solamente considerando que cada sol es una partícula, o sea que cada bolita representa una estrella nada más, ¿ya? Y no tiene planetas alrededor, solamente considerando que estamos hablando netamente de una galaxia formada solamente por soles, para un sistema de partículas libre, en este caso se va a decir de que el centro se va a mover más rápido por el tema de la diferencia de potencial de masa, ¿no? Que va a estar más centrado siempre, más acumulado en el centro. Pero en la vida real, cuando uno lo hace la parte observacional, es más o menos constante. Entonces, hay algo más ahí que se determina que tiene que existir para que compense esa cantidad de masa alrededor. Entonces, esa cantidad de masa extra que queda es la tan llamada materia oscura. Hay otras partes más, partes menos, pero dentro del programa hay que también agregar esa corrección de error para que pueda funcionar de manera correcta. Entonces, la clasificación normal que nosotros tenemos aquí dentro del programa viene a ser que vamos a considerar primero la clasificación que tiene Hubble. Nosotros nos vamos a basar en galaxias elípticas, básicamente. ¿Por qué galaxias elípticas? Porque uno, que es lo más fácil para primero comenzar a trabajar el modelo, y luego que el modelo ya es funcional y se da cuenta uno de que puede funcionar, pues se puede extrapolar a otro tipo de dinámicas de estructura, ¿no? Dentro de las formaciones netamente, en estas galaxias Ah, elípticas hay que considerar que no se forman estrellas nuevas, porque precisamente se tratan de galaxias más viejas, galaxias que tienen un color medio anaranjado,
precisamente por la edad que ya tienen. Pero en cambio, por ejemplo, las galaxias que tienen brazos, en las espirales, estos brazos tienden a tener un color más azul y la tasa de crecimiento de formación de estrellas es aproximadamente de un sol por año, una estrella por año, perdón, más o menos, ¿no? Pero siempre, bueno, es una tasa así muy general, ¿no? Pero de todas maneras, más o menos esa es la idea. Un ejemplo, por ejemplo, una galaxia espiral, por decir, la 1316, NGC 1316, pero siempre puede variar un poquito. ¿Por qué puede variar un poco? Por la vecindad. Entonces, aquí viene la idea muy somera. Imagínate que tú tienes el distrito donde vives, por decirlo de una forma así, ¿ya? Y del distrito tú eres estudiante de ciencias, en este caso yo soy de física, así que yo solo como físico, ¿qué tan cerca tengo otro vecino que también sea físico? Tengo un montón de vecinos, pero ninguno es de repente físico, ¿no? Es muy difícil de repente que tenga un vecino cercano que también sea físico. Conseguir vecinos que tengan cercanía conmigo, que tengan de repente también la misma carrera, entonces hace de que de repente podemos formar una comunidad de físicos y eso hace que junte un grupo. A este grupo le vamos a decir que es una galaxia. Si está sola, sería una galaxia aislada y entre nosotros vamos a interactuar. Ahora justo, por ejemplo, en este evento, pues en este evento hay varias comunidades que se juntan de carreras de ciencia y entonces va a aparecer otra comunidad o otro barrio donde también existe otro grupo de precisamente personas que tienen también de repente la misma agrupación. Entonces, este grupo y este mismo espacio de personas que están tratando de formarse van a formar grupos de galaxias. Grupos de galaxias considerando que estamos hablando menos de 50. ¿Ya? Para decir que, ¿por qué? Porque de 50 para arriba ya viene el cúmulo, más o menos, y el espacio, más o menos, en el que se encuentran, que te comentaba del barrio, vamos a decir que se le va a decir que sea un megaparsec, más o menos. Entre ese espacio de un megaparsec para abajo y de 50 galaxias para abajo, vamos a decir de que estamos hablando de lo que viene a ser un grupo de galaxias. Entonces nosotros vamos a trabajar con cúmulos, porque le vamos a dar cantidad de partículas de 1 millón, 2 millones, 10 millones. Esa es la idea principal. O sea, de esos 50 tenemos que ir para arriba para que podamos entrar a funcionar. Entonces, cada vez que veamos una interacción de galaxias, el que menos piensa de que ahí se están chocando soles, cosa que no se da, porque aunque se estén cruzando estos vecindarios, aunque se estén cruzando estas galaxias, hay bastante espacio entre ellos, así que no hay problema en el tema de los cruces de interacciones, pero hay que considerar, como le digo, galaxias, cúmulos y los supercúmulos. Nosotros vamos a quedar en lo que viene a ser cúmulos, nada más. Creo que la idea más fácil es cuando, por ejemplo, no sé si recuerdan en la escena final donde salía en Hombres de Negro, cuando lanzaban las canicas, al final no sabían que se iba alejando y poco a poco iba llegando a una galaxia, los cúmulos y los supercúmulos, y luego ya salía a la teoría de que somos un universo dentro de una canica. En ese sentido va. Entonces, estas colisiones de galaxias, ¿cómo se van a ver en el cielo? Algunas veces, como cuando hablamos de galaxias que tienen formas elípticas, tienen una bonita forma, tienen una bonita estructura, pero como puede haber fusión en cualquier tipo de la clasificación de galaxias que tuvo Hubble, de las elípticas, brazadas, en cualquiera de ellas, entonces van a haber deformaciones que se van a apreciar de esta forma, ¿no? Cada una de estas colisiones no mantiene pues, precisamente un choque de estrellas, eso no va a haber porque el espacio es enorme, ¿no? Lo que sí van a tener es una gran variación de energía y una dinámica que en el tiempo de vida de una persona no va a poder ser apreciado. Entonces es por eso que nosotros necesitamos un modelo computacional que pueda representar esta interacción de galaxias. Entonces, ¿cómo comenzamos haciendo el modelo? Dos casos. Entonces le vamos a decir que haya una galaxia mayor, que va a ser esta G1, y una galaxia menor. Nada más. Estamos iniciando el modelo, ¿no? Entonces vamos a decirle que haga una dispersión de partículas de manera random alrededor de una esfera, de un número de partículas, siempre considerando que la masa tenga mayor cantidad, por decir, para 1 millón de partículas. Y al otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que haga 1 millón de partículas, pero que lo que tenga de diferencia entre ellos dos es, más allá del tamaño, la relación de masas. La relación de masas, o sea, qué tan
masivo este de aquí va a ser, vamos a decirle que sea como 1, y en cambio el otro vamos a decir que la galaxia tenga una relación de masa de 0.01, 0.02, 0.03, y así vamos a ir interactuando con diferentes proporciones. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo cuánto es la masa exacta, porque no sabemos eso, pero sí con cuánto más o menos se va a comparar cuando interaccionen. Otro es la velocidad con la que van a empezar a acercarse, porque a partir de esa velocidad podemos encontrar una mayor o una menor interacción en cuanto a la deformidad y la morfología final que se va a tener. Si van más rápido, se sobreentiende de que la interacción va a ser menor, porque como es tan rápido el cruce, no se van a poder tocar, no van a poder interactuar mucho. Pero si van más lentas, entonces ahí sí tenemos una interacción que va a ser más más específica entre ellos. Pero también depende de la relación de masa. Entonces, una primera gráfica que se puede hacer es la relación de masas contra la velocidad. Entonces, cuando comencé buscando los programas de interacción para saber cómo hacer esto, encontré Git, en GitHub, perdón, encontré a Nemo. Y Nemo era donde encontré el repositorio del Dr. Peter y le escribimos porque cuando lo quisimos instalar, el problema era que estaba todo optimizado para una distro de Linux. No, no era Linux. En Linux tenía problemas. Siempre me botaba errores en algunas paqueterías que no tenía completas. Entonces, como tenía tantos errores cada vez que corría, al final dijimos, le vamos a escribir. Le escribimos y muy amablemente él a los minutos me contestó y entró a la reunión y nos solucionó todos los problemas que teníamos ahí en cuanto al programa. Esta versión que tengo es la versión 4, ya se está actualizando para hacer la versión 5. ¿Por qué? Porque ha habido bastantes mejoras en cuanto más allá del algoritmo, que esto funciona con una relación de Faber-Jackson, en la relación de luminosidad y la proporción estadística de velocidad. Lo que busca la última actualización es los análisis con gráficas que antes no tenía. El programa hacía cálculos y me botaba tablas, nada más, pero ahora lo que está haciendo es botar un montón de gráficos en los cuales analizo velocidades, posiciones y ya todo de frente una vez que termina de correr el programa ahora, ya está listo para que se pueda ver más o menos cómo se va a ver cuando uno hace el plot con una de estas relaciones de masa. Este de aquí es, por decir, la relación de masa que va a tener la galaxia chiquita, comparado con la galaxia grande que siempre va a ser 1, como les digo. Esta va a ser la galaxia 2, su relación de masas, y la velocidad con la que se va a aproximar, de 0.04. Y si se han dado cuenta, cada vez que hay fusión, que eso es lo importante, cada vez que hay fusión, hay la formación de estas conchas de fotones, que es lo que justo estamos buscando. Entonces, una vez que hicimos varias simulaciones, pero realmente varias, que demoraron como 4 o 5 días corriendo los programas, fue que nos dimos cuenta de que cada vez que había una fusión, había la formación de conchas. Eso más o menos ya se tenía claro desde antes. Habían papers, por ejemplo, como McKinney y Hot, en los cuales ellos hablan precisamente de esto, pero lo que pasa es que ellos lo hacen con velocidades diferentes, pero la misma relación de masas. Y lo hacen para teraflops de información. Yo lo he corrido todo aquí en la misma computadora donde estoy presentando, ¿no? Así que como que no necesitaba tanta cantidad de partículas para darme cuenta que sí va a dar eso. Entonces va en ese sentido. Otro punto importante también que uno se da cuenta aquí es que hay momentos en que aunque la velocidad se esté incrementando, no se van a dar la fusión de galaxias, pero luego vuelve a darse. Entonces, hay momentos donde sí voy a tener fusión, hay otros momentos que no va a haber fusión. Pero ¿cómo representaría esa variación de esa información? Cuando uno trabaja la actualización que se dio ahora para lo que viene a ser Nemo, junto con el doctor, si ahora se encuentran gráficas de posición, de velocidad con relaciones de masa, lo que viene a ser los incrementos de energía, lo que viene a ser las evoluciones en cuanto a la velocidad radial que va a tener, y un valor que nosotros trabajamos ahorita que es el M16, que es esta columna que tengo acá. El M16 viene a ser cuánta masa, después que se han interactuado estas dos galaxias, van a quedar una dentro de la otra y cuánta va a ser despedida. Entonces, ese análisis de cuánta cantidad de masa se va a tratar de dar, se puede realizar de manera cuantitativa y cualitativa. ¿Ya? De manera cualitativa, lo que he hecho es decir, bueno, viendo el gráfico más o menos que vieron al inicio de la evolución de la clasificación de galaxias de acuerdo a Hubble, lo que he hecho es determinar, este es un primer tipo de fusión de galaxias que se va a dar.
que sería más o menos como esta que están acá. Este es otro tipo de fusión de galaxias y este es otro tipo de galaxias. O sea, tratando de buscar y comparar un modelo. Aquí es donde quiero que entre una IA. Por eso que le comentaba al compañero Juan para que me pueda más o menos dar una idea. Porque tengo que buscar un modelo computacional en IA que me pueda analizar estos gráficos, porque genero varios, ¿verdad? No, ahorita caben 6 acá, pero en realidad cuando he corrido, tengo ahorita como creo que son como más de 250 gigas de puras simulaciones. Entonces, por ahí que tengo que analizar todo eso y analizarlo a mano es un poquito tedioso, porque que me dijeron, búscate una IA que lo pueda hacer. Entonces, esto es lo que tengo que analizar con la IA y tratar de encontrar modelos que se parezcan a este tipo de morfologías. Ahora, aunque tenga la morfología, no quiere decir que tenga la misma cantidad de masa. ¿Cómo analizo yo la cantidad de masa que se puede dar para esta formación? Es considerando con el DS9, que está dentro del paquete de iRAF, y ahí es donde empieza a analizar la proporción que voy a encontrar de masas, y una vez que haga una proporción de masas, eso está en proporción porque la caja de visión que yo tengo acá me da una cierta resolución de píxeles en cuanto a la imagen que yo estoy tratando de sacar. Ahora, el modelo, si bien es cierto, uno puede decir, oye, pero el plot que tú haces se ve un poquito rústico porque solamente se ve borroso, podría decir, ¿no? Pero en realidad la data está calculada ahí. Uno le puede decir que lo plotee en diferentes programas como Totcat, o como lo que hago es con el doctor Peter tuvo otro alumno hace mucho tiempo que hizo GL-NEMO 2, que eso sí lo hace en modelo 3D y permite que la simulación pueda hacerse mucho más grande y más larga. Entonces, por eso es que el análisis cuantitativo, el detalle es de que yo puedo encontrar, perdón, regresando un ratito, es que yo puedo encontrar diferentes formaciones, pero diferentes formaciones que tal vez la apariencia sea la forma que tengan sea parecida, pero las relaciones de masa que van a tener ahí adentro sí va a ser importante, sí va a tener una gran variación. Entonces, ese es otro detalle que tenemos que encontrar más o menos para poder compararlos en cuanto a la evolución que van a tener. ¿Que tiene una relación con el M16? Sí, tiene una relación, pero todavía no lo tenemos comprobado al 100%. Este, por ejemplo, es GM2, disculpen que lo he grabado hacia la pantalla porque ni la capturadora no lo está grabando el video, y ahí lo puedo ver en 3 dimensiones y lo puedo rotar y todo. Este es GL Nemo 2, que es la actualización que hizo uno de los alumnos del doctor Peter. Y ¿qué resultado tengo más que todo? Es estas curvas de aproximación. Este es para la primera relación de masas. Como les digo, hay varios trabajos que he tratado de hacer con esto. No es solamente uno, es este de acá, es solamente la relación de la velocidad inicial con la que estoy lanzando la galaxia 1 junto con la galaxia 2, y las relaciones de masa que tienen. Otra comparación que voy a tener es, por ejemplo, la relación de la velocidad crítica, que es en el momento en que ya empiezan a cruzarse, había una interacción muy fuerte que dentro de la gráfica salía de la escala, había unos picos muy altos, y esos picos muy altos eran precisamente porque al inicio no se tenía muy claro qué cosa era lo que estaba pasando, si es que la interacción era muy fuerte o no se estaba contemplando varios valores. Esos errores vienen porque no estamos contemplando dentro del modelo las relaciones de materia oscura que debería haber adentro. Pero ya se han agregado ahora y ahora ya las gráficas salen más suavizadas, y precisamente lo que necesitamos ahora es aumentar los números de interacciones para poder suavizar la gráfica y que se vea un poquito más específica. Lo que sí es que cada gráfica relativamente me demora 8 horas en correr. Estas 8 horas son para encontrar un puntito, nada más, dentro de mi curva. Y una vez que termino de encontrar todo este cálculo, empieza a relacionar. Cuando yo analizo de manera morfológica, recordando esta tablita de proposición que le daba para decir que aquí había una fusión y encontraba conchas, estas conchas como las que encontró el proyecto DIN, entonces yo le pongo el valor numérico a cada uno y me doy cuenta que las zonas de máxima proporción de formación de conchas se encuentran en estas partes de abajo. Entonces, la predicción que tenemos es que este de aquí va a ser nuestra zona de área de formación. El trabajo todavía está que se termina de realizar para poder suavizarlas. No llegamos a pasar de 1 todavía, porque queremos asegurarnos que realmente las curvas tienden a dar así valores. El valor de 5 que encuentran ahí
Este valor de 5 que encuentran acá son valores de fusiones de galaxia que no se logra determinar si se fusionó o no se fusionó, porque la forma que tiene, la parte morfológica, no está muy clara. Pero como de por sí antes nos dimos cuenta que acá no hay fusión, acá hay una fusión pero muy bajita, y de aquí que no está muy claro, mejor le ponemos un valor 5 para no saber exactamente dónde va, ¿no? Entonces, este es nuestro primer análisis que le tratamos de dar. Pero hay un gran detalle aquí, que dentro de lo que viene a ser la cosmología inicial, nosotros no tenemos varios valores extra que se están colocando dentro del programa. Por ejemplo, la galaxia que nosotros consideramos son elípticas, no son espirales, ¿no? Entonces, cuando hagamos la variación a un modelo de evolución de galaxias a espiral, que solamente es cambiar un par de cosas en el código, va a haber una alteración. Hay que considerar también que las velocidades de rotación que van a tener que ser independientes una con la otra. Se puede hacer también con el programa, no hay problema por esa parte, pero estamos yendo al caso más general, como les digo, y luego estamos extrapolando. El proyecto ha iniciado en mitad de este año. Andrés, Dígame. quedan 3 minutos. Ya, sí, en esta ley acabo. Y otro detalle que tengo es que qué tan masivo puede ser las partículas que se encuentran dentro de este halo, ¿no? Qué tanta cantidad de gas que se puede encontrar dentro de este halo. Y qué tan fácil puede ser encontrar de que estos bucles de masa central puedan interaccionar entre ellos. Así que todas estas relaciones, siguiendo el esquema que se presenta en Gaspar, Galaxias, Isla de Universo, ahí es donde tratamos de ver cómo podemos mejorarlo al principio siguiendo este esquema. Pero esto todavía viene para un próximo trabajo. Mi tesis acaba todavía a mitad de año, bueno, por abril, entiendo, así que por ahí todavía tengo para modificar varias cositas para el código. Y eso sería parte del trabajo de tesis que estoy haciendo, así que les agradezco más bien por la atención. Si tienen alguna pregunta, digan, por ahí sí puedo contestarlas, estoy más que bienvenido. Muchas gracias, Juan Andrés, por tu plática, la verdad, bastante interesante. Si alguien tiene una pregunta, la puede dejar por aquí, por el chat de Zoom o por Facebook. No sé si hay preguntas, igual poner su micrófono. Andrés, tengo una pregunta. ¿Has Diga. recibido o soporte o, no sé, estás en algún proyecto donde haya financiamiento? Te lo pregunto porque yo estoy haciendo un trabajo que también implica un costo computacional alto Ujú. y también tiene que ver con la charla anterior de las redes neuronales, pero como es un trabajo multidisciplinario, yo no estoy desarrollando ese, esa parte, ¿no? Estoy Ujú. haciendo más la parte teórica, pero nuestro límite ahorita es los cálculos. Hemos desarrollado algunas redes neuronales y las más simples están demorando 4 o 5 horas en correr en Claro, computadoras, en nuestras laptops. Eh, y lo que vamos a necesitar más adelante son ecuaciones más potentes todavía, donde ya no nos imaginamos qué va a pasar con la con las computadora. computadoras. Entonces, en ese sentido, ahorita estamos en búsqueda de financiamiento o buscar algún profesor que, por ejemplo, ya haya ganado eh, o esté trabajando en algo similar para que nosotros podamos incorporarnos. Entonces, en ese contexto va mi pregunta, ¿no? Claro, mira, esta línea, por ejemplo, es la línea que yo hago para correr una simulación, donde digo, hazme una Ah, simulación de una relación de galaxias de masa de 0.02 con esta velocidad para 1 millón de partículas en un tiempo de años de 20 y saltando los pasos hasta 10, para que no me calcule desde el 1 hasta el 0, porque del 1 hasta el millón, porque si no se va a demorar demasiado en calcular. Aún así, se demora 8 horas corriendo y esas 8 horas me genera 2.3 gigas nada más. Entonces, antes yo lo que hacía era dejaba, por ejemplo, la línea corriendo desde acá hasta acá. O sea, me hacía 5 líneas según bash y lo decía, córrelo. Y la computadora se quedaba ahí, comenzaba un lunes y terminaba un jueves, por decir. Ya, ahora lo que hago es, lo corro en paralelos. O sea, abro diferentes terminales y no pido, en una corro dos, en otra terminal corro dos, en otra terminal corro dos y corro dos. Y ahí sí he logrado bajarle los tiempos de 16 horas. O sea, menos de un día ya tengo una línea en menos de un día.
pero igual, en la computadora le estoy trabajando con la cantidad de núcleos que veo que tiene, ¿no? O sea, si ve esto de acá, lo hago con mi laptop que tengo ahí, ahí sí la computadora la ajustas, puede correr dos terminales abiertas y ahí se queda. No recibo financiamiento, pero sí he tenido la propuesta de que aquí en Perú está pues, el IGP y con la doctora Ivonne Montes una vez se conversó y me dijo de que no había problema de que mande mi trabajo para que lo puedan correr en las simulaciones allá, pero lo que buscamos es tener claro cuáles son las curvas primero y nosotros una vez que ya tengamos claro las curvas, poder correrlos también ya no para 1 millón de partículas, sino para 1.000 millones o 10.000 millones de partículas. Y con eso ya suavizar la gráfica final y ese es el que voy a presentar en mi tesis. Pero también, afortunadamente, también algo que pasa que está muy bueno es que el doctor Peter, él también tiene un clúster en su universidad. Y me dijo, mira, no te das problema, si allá te dicen que no, cuando una vez hayas afinado esas gráficas y tengamos no solamente una, porque o sea, esta es una gráfica que se tener, y me lo mandas, yo lo mando a la universidad y la universidad lo corre allá y luego te descargas todo por el GitHub. O sea, lo que sí, pues, o sea, no va a ser 2, 3 gigas que vas a descargar, no vas a descargar 1 tera y algo, así que ten bastante espacio en el disco para poder ver. Pero sí, afortunadamente tengo esa suerte que está ahí en stand-by todavía porque todavía necesito mejorar más hasta dónde puedo afinar. Pero sí. ¿Qué usar Google Colab? Gracias. Ya, no te preocupes. Sí, el problema, no hay problema por usar Colab o cualquier tipo de repositorio. Lo importante del GitHub es simplemente porque ahí lo encontré al doctor. Y fue una cosa de que estábamos hablando con la doctora, mira, doctora, este es el GitHub que he encontrado. A ver, ábrete el autor. Y fue literal algo así. A ver su foto. Uy, yo lo conozco, a ver un ratito. Agarró su celular. Aló, Peter, ¿puedes entrar? Pa, pa. Y entró y se conectó a la llamada. Una cosa así, fue muy, muy espontánea. Y desde ahí sé que he entrado y hasta, bueno, que eso ha sido en agosto. Y hasta ahorita sigue entrando cada lunes por ahí a brindarme recomendaciones, a decirme, "Mira, por aquí no vayas, ajusta por aquí los valores". Porque al inicio sí yo me estaba dando cuenta que los espacios que estaba dando eran demasiados o las interacciones eran muchas. Entonces ahora sí ya me han afinado bastante eso. Eso, no sé, algo más que tenga por ahí. Pero cualquier lugar donde se pueda encontrar en Jupyter Notebook, no sé, cualquiera de esos, genial, ¿no? Donde uno pueda descargar. Al final, la interacción es que el código sea publicado y que sea libre para que cualquier persona lo pueda utilizar, ¿no? Así que por esa parte, creo que no hay problema. No sé si nada más, ¿estamos bien? Creo Sí, que nada más. Muchas gracias, Juan ok, Andrés. no hay problema, les agradezco. Gran plática. Mm, No sé si está por ahí el siguiente expositor, que es Juan Manuel González. Sí, hola, buenos días. Hola, Juan Manuel. Si puedes intentar poner tus diapositivas, a ver que todo esté bien. ¿Listo? Ahí, más o menos. ¿Listo? ¿Se ve ahí? Va, se ve solo si puedes ponerlo en pantalla completa. ¿Listo? Ya. Bueno, Bueno, entonces, continuando con estas charlas estudiantiles del primer Congreso de Estudiantes del Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Física, tenemos ahora a Juan Manuel González, que es parte de la Universidad Nacional de Colombia, que nos hablará sobre la obtención de curvas de supervivencia celular dentro del fantoma de cuerpo humano. Entonces, sin más que agregar, todo tuyo, Juan Manuel. Adelante. bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto, un honor estar acá con ustedes, compartiéndoles un poco del trabajo y lo que se ha venido haciendo de forma experimental en la Universidad Nacional de Colombia. Pertenezco al grupo de física médica del Departamento de Física y pues básicamente lo que se quiere hacer es obtener curvas de supervivencia celular usando células de cáncer. Pues en este caso se usaron células de cuello uterino y pues la idea es hacer como estudios in vitro dentro de simuladores de cuerpo humano con el objetivo
de compararlo con modelos en radiobiología que se emplean mucho para el comportamiento de las células en tratamientos como radioterapia, ¿no? Para el tratamiento del cáncer. Bueno, entonces, el, el contenido como tal de mi charla, pues van los objetivos, van unos conceptos importantes, metodología, resultados y pues unas mejoras y unas conclusiones. Entonces, dentro de los objetivos, lo que les había comentado es obtener una curva de supervivencia celular. Las células que vamos a emplear son HeLa, de cáncer de cuello uterino, en un simulador de cuerpo humano. Vamos a emplear el modelo lineal cuadrático para determinar la capacidad de reparación celular para células HeLa. Y pues también, digamos, de forma más general, tratar de crear una metodología reproducible para irradiar células al interior de simuladores físicos. Ahí a la izquierda vemos un trozo de un simulador físico que se posiciona con rayo láser para la irradiación con radiación ionizante. Bueno, dentro de los conceptos importantes está pues hacer una revisión a los tipos de decaimiento que tenemos. Entonces tenemos decaimiento alfa, donde de un núcleo se desprende una partícula alfa que básicamente es un núcleo de helio, ¿sí? Este tipo de radiación es bastante común y es bastante ionizante. Tenemos los decaimientos betas, que digamos, tenemos el decaimiento beta más, que es el que tenemos acá a la izquierda, donde un protón decae en un neutrón, en un positrón y en un neutrino. Y también tenemos el decaimiento beta menos, donde el neutrón es el que decae en un protón, en un electrón y en un antineutrino electrónico. También tenemos la emisión beta, que básicamente es cuando el núcleo está excitado y cuando decae, digamos, él baja a un nivel más estable, pues emite un fotón. También revisemos un poco la interacción radiación-materia, unos fenómenos que son bastante comunes, como el efecto fotoeléctrico, en el cual incide radiación sobre la materia, sobre esta materia, pues gracias digamos, a la explicación de Einstein, se sabe que hay, digamos, estos fotones desprenden electrones del material, conservando energía, conservación de momento lineal, todo esto. Tenemos el efecto fotoeléctrico también, efecto Compton, perdón, en el cual un fotón interactúa con un electrón, digamos, hay una dispersión, pero pues también se conserva pues, la energía, momento lineal. Esta es como la representación gráfica. A más altas energías tenemos producción de pares, en el cual un fotón en cercanías a un núcleo interactúa y si el fotón tiene una energía mayor a la masa en reposo de un electrón más un positrón, pues se generan, digamos, la producción de pares, que es la producción de estas dos partículas, que luego, digamos, esta partícula, el positrón, no es muy estable, entonces luego interacciona con otro electrón del material y pues vuelve a formarse el fotón. Pero pues así se da, ¿no? Otros conceptos que es bueno tener en cuenta en este momento es la dosis absorbida, que es una cantidad que se usa para medir la radiación ionizante en un material, que estos materiales pueden incluir a los seres humanos, tejidos vivos, etcétera. Y pues su unidad en el sistema internacional es el Joule sobre kilogramo. Otra magnitud importante es la transferencia lineal de energía, o por sus siglas en inglés LED, que es la cantidad de energía que se imparte a un medio por unidad de longitud, es decir, algo más longitudinal. Para bajo LED tenemos una ionización, digamos, en poco recorrido, ¿sí?
como por ejemplo puede ser los rayos X, que digan alto recorrido, rayos X, rayos gamma, ¿sí? Fotones en general. Y para alto LED son eh, eh, tienen una alta ionización, entonces en cuestión, por ejemplo, en tratamientos con electrones, digamos, este tipo de partícula tiene un LED muy alto y ioniza muy rápido el tejido, un tejido humano, y se usa mucho, por ejemplo, en cáncer de piel, porque penetra un par de centímetros y ya, digamos, disminuye mucho el impacto. Bueno, entonces también recordemos un poco la célula, la división celular. A la izquierda tenemos un esquema de la célula con, digamos, su núcleo, algunas partes importantes como la mitocondria, eh, los ribosomas, ¿sí? Y a la derecha tenemos el ciclo celular, donde está M, la mitosis, y el resto, el resto de fases que tienen, digamos, como característica, y por eso lo traigo acá, que tienen cada una tiene un punto de control. Si la célula no va bien, en esos puntos de control puede detenerse la célula o simplemente em, queda arrestada, que se dice, y pues queda ahí, o sea, queda ahí y pues puede continuar ahí por un tiempo en el cual la célula ya no responde más y muere, o sea, ya no hay, digamos, evolución. Bueno, entonces revisemos un poco la interacción de la radiación con la célula a nivel atómico. ¿Qué pasa a nivel atómico? Lo que hablábamos anteriormente, la radiación incide en la materia y puede excitarla o ionizarla, ¿sí? Eso pasa en menos de 1 por 10 a la menos 15 segundos. En la etapa prequímica se forman radicales libres. ¿Qué son los radicales libres que se suelen escuchar por ahí? Son átomos con un electrón no apareado en su capa más externa. Son átomos que quedaron ionizados y pues quedan así por un tiempo. En la etapa química, que está del orden de los 1 por 10 a la menos 12 a 1 por 10 a la menos 6 segundos, estos radicales libres formados en la etapa prequímica interaccionan con el resto de moléculas y biomoléculas, en el caso de un ser vivo, de un tejido, y las vuelve anormales, o sea, la interacciona y de alguna manera las modifica químicamente. La etapa biológica queda de milisegundos a años, incluso en seres vivos a posteriores generaciones por mutaciones en el ADN. Se genera impacto que va desde el nivel celular hasta el nivel de los organismos y también al nivel de su descendencia, ¿no? Bueno, ahora veamos cómo interacciona la radiación con el ADN así en grandes rasgos. Si la radiación es de muy alta energía, pueden presentarse rupturas de cadena doble, en el cual se conoce como un daño letal al ADN, porque estas cadenas dobles, digamos, no tienen una reparación. Y pues esto puede inducir, digamos, algún tipo de muerte celular. También hay una ruptura sencilla, que esta ruptura se conoce como una ruptura subletal, porque puede tomar la otra cadena que no se rompió y puede, por así decirlo, copiarla. La puede copiar y puede reparar el daño y puede quedar como si no hubiera pasado nada. También hay daño a las bases nitrogenadas directamente. ¿Qué pasa normalmente? Normalmente, cuando se irradia un tejido, no, digamos, una de las principales causas del daño al ADN proviene del radical libre OH radical, que básicamente es un radical que se obtiene de la radiólisis del agua, es decir, no es directo el daño, sino es un daño indirecto, es decir, cuando se irradia el agua de los alrededores del tejido, produce este radical que es muy reactivo en el tejido. Y pasa eso, pasa lo que decíamos.
digamos, es como una reacción en cadena porque este radical libre va a desequilibrar el resto de la molécula, o sea, va a extraer o va a añadir un electrón. Listo. ¿Qué pasa? Digamos, los tejidos vivos normalmente tienen una reparación. El ADN tiene una reparación dentro de la célula. Normalmente estos daños se dan por actividad metabólica, exposición a químicos o exposición a radiación. Estos mecanismos pueden identificar y corregir esas anomalías en el ADN. ¿Qué pasa? Normalmente estos mecanismos funcionan. De hecho, en nuestro cuerpo se están reparando continuamente las células, ¿sí? Pero cuando, digamos, estos mecanismos fallan, puede haber una aberración cromosómica, puede ser letal o no letal, como hablábamos anteriormente de ruptura de cadena doble o ruptura de cadena sencilla. Pueden haber entre cruzamientos en cadenas del ADN o rupturas dobles. Puede iniciarse el proceso de suicidio celular o apoptosis, en la cual la célula ve que las cosas no están bien y dice como, hasta aquí vamos, ¿sí? O puede haber división celular no regulada por la mutación del ADN que se da por una inestabilidad genómica y puede conducir al cáncer, que digamos las células cancerígenas tienen esa propiedad, una alta división celular y digamos también unos mecanismos de reparación muy bajos, digamos muy pobres. Dentro de los mecanismos de reparación celular está la apoptosis, que básicamente consiste en la formación de ampollas dentro de la célula que va fraccionando la célula y al final pues la célula muere, o sea, quedan por pedacitos. También está la autofagia, que básicamente se toma pedazos de membrana que quedan por ahí libres porque se averió la célula y al haber un intercambio entre el medio celular y la célula, ya es inviable también. Ya queda ahí porque, digamos, ya no hay un balance químico normal para el funcionamiento de la célula. También está la necrosis, que básicamente es una ruptura de la célula, o sea, se forman ampollas también adentro y eso conlleva que digamos, la membrana celular no quede íntegra y se rompa, se dañe. Digamos, en nuestro caso de irradiación a tejido vivo, simulando como irradiando un tumor, la muerte celular más grande que se da es la catástrofe mitótica, que básicamente hay algunas proteínas que se encargan de la división celular. Cuando hay mucho daño sobre una célula, estas proteínas dicen como paremos la división y veamos qué está pasando, ¿sí? Como reparemos primero y luego nos dividimos. ¿Qué pasa? Cuando ellas dejan la tarea de la división de la membrana celular, puede que reparen daños por encargarse de esas tareas, pero el núcleo sigue reproduciéndose, o sea, sigue dividiéndose. Y pasa esto, o sea, encontramos como células gigantes, que se conocen como células gigantes con varios núcleos que ya son inviables. Entonces puede que estén vivas técnicamente, pero son estériles, ya no hay más división celular. Bueno, las curvas de supervivencia celular comparan una fracción de la cantidad de células que sobreviven respecto a la dosis que se tiene. Cuando se tiene un alto LED, es decir, una gran ionización del medio irradiado, esta es la relación, más o menos, o sea, es mucho más que exponencial, o sea, es muy devastadora. En cambio, abajo LED es un poco más moderado, ¿no? La relación ¿entre qué? Entre supervivencia celular y dosis. En el modelo lineal cuadrático se usa, digamos, la pendiente de la gráfica al inicio con la pendiente de la gráfica al final, se compara, se saca el alfa sobre beta, que son la razón entre las pendientes que nos dice qué tan buena es la célula para repararse de esos daños.
Entonces, en nuestro caso usamos células de cáncer de cuello uterino, HeLa, que viene de Henrietta Lacks, que es esta señora de acá de los años 50, que desarrolló un cáncer de cuello uterino. Se le hizo una biopsia, se extrajeron sus células y se dio cuenta que estas células se reproducían muy rápido. Entonces, básicamente se tomaron, ahí hay como una cosa ética porque no se le informó a la familia ni nada y se comercializaron, pero fue digamos, la primera línea inmortal que se conoce de células de la humanidad. O sea, las células que empleé para mi estudio son de ella, de los 50, de hace 70 años, y pues se mantienen. Acá está el Fantoma, el simulador físico de cuerpo humano, que tiene una estructura parecida a la del cuerpo humano, excepto los pulmones, que son de otro material. Viene por plaquitas, de tal manera que en estos puntos blancos que se ven se pueden colocar dosímetros y en nuestro caso también colocamos células. ¿Cuál es el objetivo? Colocar células en el mismo sitio del cuello uterino para analizar la retrodispersión de tejidos como el hueso, que es un tejido que hace una retrodispersión más importante. Este fantoma también tiene hueso humano porque está hecho sobre una calavera, por así decirlo, sí, sobre un esqueleto humano. Se emplearon los dosímetros TLDs que funcionan con termoluminiscencia, que básicamente es un fenómeno en el cual cuando ellos reciben radiación, algunos electrones de sus capas más externas caen en una trampa que se hizo con esa intención en el material y cuando ellos se calientan, los electrones que estaban en esas trampas vuelven a bajar a su nivel más estable y emiten un fotón. Esa cantidad de luz, digamos, de los fotones es la que es proporcional a la cantidad de dosis absorbida. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Buscamos un recipiente, un inserto, colocamos el dosímetro adentro y así es como vamos a empezar como la calibración para ver la dosis dentro de nuestro fantoma, de nuestro simulador físico. Lo que usamos fue cobalto 60, que básicamente es un material radioactivo sintético que primero decae en beta, o sea, lanza una partícula beta, un electrón, decae en níquel inestable y este níquel inestable emite dos fotones para quedar en níquel estable, níquel 60 estable, que es el níquel, pues, el níquel estable de la tabla periódica. Listo. La metodología, ¿cómo fue? ¿Cómo se hizo? Básicamente se toma el cultivo celular, se hace una medición en un tanque de agua, que es la referencia internacional para medición de cantidad de dosis por unidad de tiempo, con una cámara de ionización. Luego en ese sitio con agua, en ese fantoma de agua, se colocan los dosímetros TLD y se mide la dosis, digamos, en ese punto, con la idea de que cuando yo voy a leer los dosímetros, tengo como una relación entre cantidad de carga que me dio esos fotones que se emitieron con la dosis absorbida. Luego, ¿qué se hace? Se colocan dentro de Alderson, en la parte del cuello uterino, y se compara la cantidad de carga que se obtuvo en el interior del fantoma. Básicamente para analizar cuál es la retrodispersión y cuál es la atenuación del tejido vivo en ese punto. Luego de eso se hace un reajuste de la cantidad de tiempo de exposición porque el cobalto es una fuente radiactiva, entonces para variar la dosis lo que hago es variar el tiempo de exposición. Acá está como la parte pélvica de nuestro fantoma al frente de la fuente de radiación. Luego se introducen las células en el frasquito, en la parte del cuello uterino y se irradian. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que después de irradiar, lo dejé 3 días, se deja 3 días y se hace un conteo celular comparando una muestra que no se irradió con muestras que se irradiaron. Entonces, bueno, primero
se Juan Manuel, obtuvo, quedan 3 minutos. listo, gracias. Primero se obtuvo linealidad de los TLDs, es decir, fueron viables para esta práctica porque dieron una buena respuesta entre la carga obtenida en las lecturas y la dosis a la que se expuso. También obtuvimos esta curva de supervivencia en donde se muestra el comportamiento exponencial entre la cantidad de células que supervivientes de 0 Grays, es decir, las que no se irradiaron, con las células que estuvieron irradiándose, hasta 10 Grays. También se hizo un análisis morfológico, es decir, se vio qué tipo de muertes hubieron dentro de nuestro cultivo celular. Entonces acá se observa la catástrofe mitótica, donde acá se ve una célula de tamaño normal y acá se ve una célula gigante. Acá se ve la apoptosis que les comentaba, también fraccionamiento por pedacitos, digamos muerte programada, y acá se ve la autofagia, que son como adherencias de cuerpos que ya no son viables como tal. También dentro del ciclo celular que les comentaba, hay unas fases que las células no pudieron superar por la cantidad de daños que tenían y quedaron como a mitad del camino. Entonces también murieron por ese caso. Bueno, en las conclusiones pues se muestra linealidad de los TLDs de 2 a 10 Grays, se muestra comportamiento exponencial decreciente según lo que se predice por el modelo lineal cuadrático. Se encontró un alfa sobre beta de 1.4 que indica una alta capacidad de reparación para estas células. Y el modelo lineal cuadrático también nos permite hacer estudios con fraccionamiento, es decir, no solo una exposición, sino varias exposiciones a las células. Entonces, por ahí está un poco lo que sigue del proyecto, hacer fraccionamiento, porque las células no responden igual a una dosis que a 2 dosis, porque si uno le aplica varias dosis, se alcanzan a recuperar las células, ¿sí? Pero las células cancerígenas no se recuperan tan rápido porque ellas tienen, digamos, defectos en la reparación. Entonces, ese es como el principio de la radioterapia moderna. Acá están las referencias y muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias. Muy buena plática, la verdad. Ahora nada más vamos a la parte de preguntas. Si alguien tiene preguntas, las puede dejar por el chat o igual activar su micrófono si gustan. Este, por los momentos me gustaría preguntar, para este trabajo, ¿dónde lo hacen? ¿Tienen su laboratorio? ¿Quién lo financia? Bueno, este proyecto fue como interinstitucional. Digamos, Metros está en el grupo de física médica de la Universidad Nacional, pero digamos, el sitio, digamos, el laboratorio de las células, donde se tuvieron las células, fue en el laboratorio de farmacogenética del cáncer del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional. Por otra parte, la fuente de cobalto 60, que digamos es un poco delicado, eso como tal en una universidad, pues en nuestra universidad no la tenemos, está en el Servicio Geológico Colombiano, que básicamente, digamos, controla un poco la parte nuclear del país y todo esto. Entonces, ahí se realizó esto. Fue algo interinstitucional. Ok. Sí, señor. Eh, ¿Alguien? No veo preguntas en el chat. No sé, alguien si querrá preguntar algo. Si no, supongo que lo que queda es agradecerte mucho, Juan Manuel, por tu participación. ¿Vale? La Muchas verdad es que está muy gracias. interesante. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Y sí, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y no sé si está la siguiente expositora, que creo que es Melissa Varela. Tal vez puede ir eh, probando si quiere compartir sus diapositivas por los momentos. Igual falta un par de minutos para su hora.
¿Estás por ahí, Melissa? Sí, aquí estoy. Buenos días. Súper. Buenos días. Si quieres, puedes probar a compartir tus diapositivas ya. Vale. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, súper. Vale. ¿Sí estás lista? ¿Ya? Sí. Vamos. Ok, súper. Em, bueno, continuamos ya con la última plática estudiantil del día de hoy, que estará a cargo de Melissa Varela Álvarez de la Universidad del Valle. Y pues Melissa nos va a hablar de materia oscura con campos vectoriales de Gauss. Entonces, adelante Melissa, es todo tuyo. Vale, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues como ya dijeron, mi nombre es Melissa Varela, soy estudiante de la Universidad del Valle en Colombia. Y lo que les voy a presentar hoy es mi trabajo de grado, de pregrado. Soy estudiante de física y pues este se titula Energía oscura con campos vectoriales de Gauge. Este es el orden que voy a llevar a cabo durante la presentación. Primero les voy a dar las motivaciones del problema, les voy a presentar el modelo que nosotros proponemos, las ecuaciones que surgen de este modelo, los resultados que obtenemos y por último las conclusiones a las que llegamos. Bueno, pues hoy en día es muy bien conocido en física y más específicamente en cosmología que el universo se expande y que no solamente se expande, sino que lo hace de una forma acelerada. Esto es un hecho que se conoce desde hace muchos años, más o menos cuando Einstein estaba formulando su teoría de la gravedad, él pensaba que el universo era completamente estático. Entonces, cuando él estaba llegando pues a sus ecuaciones, él obtenía que el universo era dinámico, pero pues esto era contrario a la idea que tenía y por lo tanto agregó la para tratar de contrarrestar esta expansión y pues lo que obtuvo era que el universo se seguía expandiendo. Unos años después, Hubble fue el primero que demostró que el universo se expandía de forma acelerada. Entonces, es así como la constante cosmológica es, digamos, el primer modelo, la primera explicación de la expansión acelerada del universo. Pero, pues, digamos, uno de los problemas es que no sabemos exactamente qué es lo que produce dicha expansión acelerada y que además este modelo de constante cosmológica tiene varios problemas, varios inconvenientes y dos de estos son el problema de ajuste fino y es que inicialmente se pensaba que esto era gracias a la energía del vacío, pero cuando se midió experimentalmente se encontró una discrepancia de 120 órdenes de magnitud. Y el otro problema es el de la tensión H0, pues H es el parámetro de Hubble, y cuando se medía hoy en día, cuando se mide hoy en día este parámetro, usando, pues cuando se calcula teóricamente usando observaciones experimentales y cuando este se compara con un valor obtenido mediante observaciones locales, pues estos dos valores son bastante diferentes. De esta forma es como se han venido proponiendo una gran cantidad de modelos para tratar de explicar esta expansión acelerada por parte del universo y pues que sean como una alternativa al modelo de la constante cosmológica. Y pues estos modelos se pueden clasificar en dos grupos, de acuerdo pues a las ecuaciones de Einstein. Están los modelos que modifican el contenido material, añadiendo un fluido exótico denominado energía oscura, y están los modelos que modifican la geometría del universo o modelos de gravedad. Estos modelos es del segundo grupo, los modelos que modifican la geometría, han tenido bastantes dificultades porque la gran mayoría de estos se han descartado por las observaciones, es decir, pues ellos mediante sus cálculos, no sé, obtienen, digamos, una predicción para ciertos valores o ciertos parámetros y cuando estos se logran medir experimentalmente, pues difieren, entonces inmediatamente estos modelos se descartan. Hay algunos
que aún sobreviven, que son los modelos de gravedad modificada. Y en cuanto a los modelos de energía oscura, pues sí hay una gran cantidad que todavía están, digamos, no han sido descartados. Y pues en este grupo es donde nos vamos a centrar. Este es un modelo de energía oscura. Y pues estos modelos, hay un montón, hay modelos con campos escalares, campos vectoriales, formas, etcétera. Y hay algo denominado campos de gauge que inicialmente se usaron en teorías de partículas y pues han funcionado bastante bien. Entonces, pues se pensó inicialmente, bueno, ¿por qué no usarlos en el ámbito de la cosmología? Es así como se empezaron a usar estos campos de gauge para hacer modelos, en este caso de energía oscura. Y pues este es el caso de uno de estos modelos. Este modelo es un modelo de energía oscura basado en campos vectoriales de gauge y que además está acoplado a la materia oscura. Tenemos aquí la acción del modelo, tenemos la parte de Einstein-Hilbert, tenemos el término cinético de los campos, el potencial de los campos. Este es el término de interacción. Tenemos aquí la función de acople, junto con el lagrangiano de materia oscura, el lagrangiano de radiación y el de materia bariónica. Y pues aquí tenemos algunas definiciones que son X y Y, están en términos de los campos de gauge. Y tenemos el tensor de esfuerzos de los campos, tenemos la métrica, en este caso usamos la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, es decir, tenemos un universo homogéneo e isótropo, y aquí tenemos la forma de los campos. Esto es la denominada tríada cósmica, donde tenemos 3 campos ortogonales entre sí, cuya norma es igual. Usando el principio de variación de acción estacionaria, obtenemos las ecuaciones de campo que podemos ver aquí. Este es para el término 0,0 del tensor de Einstein, y tenemos la segunda ecuación de campo que son para los términos diagonales. Y tenemos la ecuación de movimiento. Y ahora lo que hacemos es definir la forma matemática de las funciones, tanto de la función de acople, que es esta que tenemos aquí, como del potencial de los campos. Entonces, para el caso de la función de acople, tenemos un producto de una función que es un fraccionario con una exponencial negativa y una función exponencial. Y para el caso del potencial tenemos una exponencial negativa. Aquí tenemos 3 parámetros en total, que son n, mu sub 0 y lambda. Pues más adelante vamos a hablar de estos parámetros, del espacio de parámetros y de los posibles valores que pueden tener en este caso. Ahora, pues usando esas formas de la función de acople y del potencial, obtenemos las ecuaciones de Friedman. Esta primera, que es la denominada ligadura de Friedman, y la segunda ecuación de Friedman. Ahora, pues como podemos ver, estas ecuaciones son un poco largas y son bastante complejas de resolver porque pues tenemos derivadas, tenemos un montón de cosas. Entonces, pues no es muy fácil de solucionar, pero lo que hacemos es buscar una estrategia. En este caso, usamos el método de los sistemas dinámicos, que consiste en definir un nuevo conjunto de variables adimensionales y reescribimos todo el sistema en términos de estas variables adimensionales de manera que el sistema se cierra, y luego derivamos cada una de estas para obtener el sistema autónomo, que es un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, pues estas son las variables que usamos, y de esta forma podemos reescribir la ligadura de Friedman, como podemos ver aquí, que es una forma mucho más sencilla. Ahora, realizando la derivada de cada una de las variables adimensionales respecto al número de e-folds, o en este caso respecto al tiempo cósmico dividiendo el parámetro de Hubble, podemos obtener el sistema autónomo, que es el conjunto de estas 5 ecuaciones diferenciales. Todas son de primer orden y todas están acopladas entre sí. Tenemos el parámetro de desaceleración, que es este Q. Tenemos las ecuaciones de estado efectiva y de la energía oscura, que podemos ver aquí. Y ahora, pues para analizar un poco más el modelo,
calculamos los puntos críticos usando un programa en matemática para ver pues qué puntos tenemos, cuáles son atractores, cuáles son puntos de silla, hacia dónde tiende el sistema. Entonces, en este caso, obtenemos un total de 8 puntos críticos. 8 puntos críticos, donde el primer punto crítico es este que podemos ver aquí. Tenemos que es un punto de silla y es un punto de escalamiento entre la materia y la energía oscura. El segundo punto es un punto de silla y corresponde a un punto de energía oscura. El tercero también es un punto de energía oscura, pero en este caso es un atractor, es decir, el sistema tiende hacia este punto. El cuarto punto crítico es un punto de energía oscura y también es un punto de silla. Para el caso del punto crítico 5, número 5, tenemos que es un punto de silla y de acuerdo a los valores que tenemos para las variables X y Z, que son las que dependen de los campos, es decir, las que están relacionadas con energía oscura, tenemos que estas son las que son diferentes de 0, en este caso son iguales a -1, entonces podríamos pensar que este es un punto de energía oscura, pero la ecuación de estado efectiva, que es 1/3, nos dice que corresponde a un punto de radiación. Por lo tanto, en este caso, la energía oscura se está comportando como radiación. El sexto punto crítico es un punto de silla y por la forma que tiene la ecuación de estado efectiva y los posibles valores que puede tomar N, podemos pensar que es un punto de energía oscura, pero el único parámetro de densidad que es diferente de 0 es el de materia oscura. Bueno, aquí no aparece, pero ese es el único que es diferente de 0 y de hecho es igual a 1. Entonces, pues este punto es un punto de materia oscura. El séptimo punto crítico es totalmente análogo al quinto, sino que en este caso X y Z no son -1, sino 1. Entonces aquí también la energía oscura se comporta como radiación. Y el último punto puede ser un punto de silla o un atractor dependiendo de los valores que tome el parámetro μ0 y corresponde también a un punto de energía oscura. Ahora, analizando pues todos estos puntos y todos los posibles valores que arroja cada punto para los parámetros n, lambda y μ0, tenemos que n debe ser mayor que 0, lambda solamente puede tomar valores entre 1,73 y 1 y μ debe ser mayor a 3/8. Ahora realizando la solución numérica del sistema, pues de las 5 ecuaciones diferenciales que les mostré anteriormente, fijamos las condiciones iniciales en la época de radiación profunda. En este caso también usamos un programa de matemática y pues estas son las condiciones que fijamos y obtenemos esta evolución para los parámetros de densidad y las ecuaciones de estado, la efectiva y la energía oscura. Entonces podemos ver que pues el modelo concuerda con lo que estamos acostumbrados a ver en artículos de acuerdo pues a la evolución de estos parámetros y pues lo único diferente es la ecuación de estado de la energía oscura, que en este caso pues no es -1, de hecho es totalmente dinámica. Vamos a ver cómo se comporta. Y pues aquí tenemos esta ecuación de estado de la energía oscura dependiendo del parámetro n. Entonces, a medida que variamos este parámetro, pues ella va cambiando. Y cuando n se va haciendo cada vez más pequeño, esta función se va cerrando y se va aplanando. O sea que a medida que n tiende a 0, esta ecuación de estado de la energía oscura tiende a ser una constante igual a -1. Bueno, de acuerdo al espacio de parámetros, teníamos que la única restricción para n era que fuera mayor que 0. Pero pues ya realizando las gráficas, nos dimos cuenta que obtenemos unas soluciones, digamos, mejores para n más o menos del orden de 10 a la -3. Porque si tenemos valores más grandes, pues el sistema, digamos, se daña. Ahora, pues otra cosa que obtuvimos es que el parámetro μ0 es casi que, o sea, no importa mucho porque de hecho cuando hacemos μ igual a 0, pues obtenemos esta solución que es prácticamente igual. Lo único es que tiene pues como unos pequeños detallitos, pero digamos que el sistema funciona bastante bien.
Y ahora, haciendo variaciones en el caso negativo de mu, pues obtenemos exactamente lo mismo y así lo cambiemos, no va a haber ninguna diferencia. Lo único, digamos, la única contribución que tiene el parámetro mu sub 0 es que pues cuando ya toma valores muy grandes, sí empieza pues a cambiar esta función de esta ecuación de estado de la energía oscura. Entonces, tenemos por ejemplo aquí 10 a la 0, bueno, 1. Aquí es la solución que ya teníamos. Y cuando ya empezamos a aumentar de a un orden, es que varía y la verdad no varía mucho. Entonces, pues primero son valores muy grandes que, digamos, no tienen mucho sentido y que además estas variaciones podemos obtener unas variaciones más grandes haciendo pequeñas variaciones en el parámetro n. Entonces, pues este parámetro, digamos, no es muy significante en este caso. Y por último, podemos concluir que pues el modelo que presentamos, digamos, reproduce satisfactoriamente la expansión del universo. Por lo tanto, pues es una buena opción, una buena alternativa al modelo lambda CDM, modelo de la constante cosmológica. Y pues es una buena opción para explicar la expansión acelerada del universo, en este caso usando campos vectoriales de gauge. Por otro lado, tenemos que hay una fuerte dependencia de la función de acople f con el parámetro n. Estas están directamente relacionadas, son directamente proporcionales, de manera que cuando n tiende a 0, el modelo se comporta como si fuera un modelo desacoplado. Y para el caso del parámetro mu sub 0, pues no es muy relevante en este caso porque pues solamente tenemos cambios en la ecuación de estado de la energía oscura para unos valores muy grandes y pues estos cambios los podemos obtener de una mejor manera haciendo unas pequeñas variaciones con el parámetro n. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Melissa. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ay, uy, también mi cámara. No sé si alguien tiene una pregunta, ya sea aquí o en Facebook. Bueno, pues parece que no hay preguntas, entonces quedaría nada más agradecerte mucho, Melissa, por tu participación, por tu plática. Muchas gracias a ustedes por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahí te dejan los agradecimientos en el chat. Sí, a continuación lo que sigue entonces es un coffee break, que pues ahorita estamos algo temprano, entonces eh, hay un coffee break y volvemos a las 10:40 con la charla magistral de Carolina Rojas, ¿no? Para que sigan pendientes.